Diego Macera, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Nacional. Hola, ¿qué tal, Carlos? Gracias por la Muy bien. invitación. Antes que nada, un feliz día del trabajo, que es una fecha trascendental. Igualmente, feliz día para ti y todos los trabajadores. Diego, efectivamente, lo que se conoce, y las muestras lo reflejan no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, es que el 70% de la población laboral trabaja en la informalidad. Situación que se espera pueda mejorar. Algunas cifras del INEI muestran ya crecimientos en este primer trimestre, al menos en Lima, otras también a nivel nacional en comparación con años anteriores. ¿Cómo podemos ir proyectando justamente la situación laboral en el país tras un proceso difícil que fue el de la pandemia? Sí, mira, gracias. Ese es de repente el principal tema que tenemos Ujú. pendiente. O sea, si uno tuviera que elegir un solo aspecto, si uno tuviera una varita mágica, digamos, y tuviera un solo aspecto para mejorar de la economía peruana, no, uno diría, oye, la productividad del trabajo. Eso es lo más importante y eso por supuesto está vinculado a lo que mencionabas, que es la prevalencia, la extensión de la informalidad laboral. No, si bien la cifra oficial a partir del ENAO es de cerca de, como mencionabas, un poquito más de 70% de empleo informal, creo que la real con data administrativa podría ser algo más cercano entre 60 y 65. Ujú. Pero de cualquier modo es una cifra demasiado alta de informalidad laboral para un país con los ingresos medios como tiene el Perú. O sea, dado el nivel de ingresos por habitante que tenemos nosotros, eh, uno esperaría una informalidad laboral más cercana al 50%. O sea, recordemos, en Chile, por ejemplo, la cifra es inversa, ¿no? O sea, si aquí hay, Claro. según cifras oficiales, de nuevo, un cerca del 70% de informalidad, en el caso chileno hay más cerca de 20 a 25%. Entonces, creo que hacia lo que hay que transitar, y quizá lo más importante, es cómo le damos más productividad a los Ajá. trabajadores. ¿Ya? Y eso pasa normalmente por tener a más personas trabajando en empresas más grandes, Ujú. ¿no? Que ya son probablemente más formales, que ya tienen mayor acceso a capital, a créditos, a tecnología, a redes de proveedores, a redes de clientes. No, y si uno mira la composición, más bien dónde están trabajando los peruanos hoy día en promedio, tú tienes que la mayoría está o de independiente o en unidades productivas muy chiquitas, Correcto. de 5 o menos trabajadores. Ahí tienes a cerca del 70% de la población, por supuesto, muchos de ellos también en situación de informalidad. Ahí tienes a la mayoría. Luego tienes un espacio al medio, ¿no? En empresas un poquito más grandes, de tamaño, no, la categoría es pequeñas y medianas, ¿no? Donde puedes tener de repente un 15% más, o un 10% más, y luego un 20%, un poquito menos, que está en empresa grande. Pero la verdad es que la gran mayoría está o de independiente o en empresas muy chiquitas. Ahora, no hay nada eh, intrínsecamente malo en que sea una empresa chica. Una empresa chica puede ser muy buena, muy productiva. No hay nada necesariamente malo, pero la mayoría no lo son. ¿Ya? Ujú. Entonces, a lo que hay que aspirar es a tener cómo diseñamos una política pública en la que más personas puedan estar trabajando en estas empresas que aspiramos, por lo menos pequeñas y medianas. Eso viene con mejores condiciones laborales, viene con probablemente una mayor probabilidad de estar en situación formal, mejores salarios, protecciones legales, etcétera, etcétera. Entonces creo que, y por supuesto mayor productividad para todo el país. Ese creo que es el objetivo final. Claro, y eso se logra justamente con mayor inversión. ¿Y qué rubros de tu óptica son los que podrían justamente lograr ese empleo formal que requieren los peruanos? No sé si empezamos con la minería, que podría ser una alternativa importante. Sí, a ver, minería es importante, no, más allá de los empleos directos que genera la minería, o sea, las Ujú. personas que trabajan en la mina misma,
Es un generador importante en industrias conexas, ¿no? En industrias, en sectores que viven alrededor, que existen porque existe la minería. Entonces, y aquí tienes que, por cada empleo que se genere en el sector minero, por cada trabajador del sector minero, tienes otros 7 trabajadores, 7 a 8 trabajadores que están, que dependen de cierto modo de que exista ese empleo, esa actividad minera. Ajá. Entonces, ahí podemos contar rubros como construcción, ¿no? Como transporte, ¿no? Alojamiento y restaurantes, por metalmecánica, todo lo que tenga que ver con maquinaria, reparaciones, la producción de insumos. O sea, hay un montón de industrias que son parte del ecosistema minero, si quieren, ¿no? Donde la minería, la explotación minera está al centro, claro, ¿no? Y estas son industrias, sobre todo de proveedores, ¿no? Para que la industria minera pueda avanzar. Ahí Diego, tienes una generación importante de trabajo. Diego, ¿no? Luego, la mayoría, en realidad buena parte del PIB, como ya en la mayoría de países del mundo, está en el sector de servicios. ¿No? Ahí tienes a cerca de la mitad, un poquito más de la población, claro. Y a donde sí yo creo que hay que llamar la atención es en el sector agro. Correcto. Agropecuario en general, ¿no? Tú tienes ahí cerca de 1 de cada 4 trabajadores peruanos está en el sector agropecuario, ¿no? Y ahí es donde generalmente se registran las productividades más bajas. O sea, fuera de la parte de agroexportación, ¿no? Que ha venido creciendo muy bien, como sabemos, en los últimos años, no paga salarios considerablemente por encima de lo que se consigue en el agro tradicional. Ajá. No fuera de la agroexportación, la situación de los trabajadores del sector agropecuario tradicional, ahí es donde creo que hay que ponerle más balas, porque esas son ahí donde tienes concentrado buena parte de la pobreza, sobre todo pobreza ¿no? de la más profunda, de la que tiene mayores niveles de vulnerabilidad. Diego, ¿no? Y además la manera de llegar, ¿no? a mejorar las productividades y por lo tanto mejorar calidad de vida, en realidad no deberían ser tan complicadas. O sea, no tenemos que redescubrir la pólvora aquí. Correcto. Y con intervenciones, digamos, relativamente simples, ¿no? Y que ya se han demostrado con semillas mejoradas, con un riego tecnificado, con ganado mejorado, con promoción de cooperativas. O sea, hay una hoja de ruta, ¿no? Deberías poder, sin demasiado problema, duplicar o triplicar los niveles de productividad. Bien. Correcto. Entonces, cuando hablamos de trabajadores peruanos, creo que esa es una de las grandes tareas pendientes, sobre todo hablar de los más vulnerables. Correcto. Solo para cerrar, Diego, porque entiendo que usted también está con el tiempo hoy, me gustaría saber, usted que maneja muchas cifras, ¿cómo se ha manejado en los últimos años el poder adquisitivo de la gente? ¿Se ha ido recuperando a cifras previas a la pandemia? Esa es una pregunta importantísima. Mira, todavía para la mayoría pareciera que no. Pero estamos, y fíjate que es bien duro decirlo, porque estamos ya a 6 años, 5 años, ¿no? desde el inicio de 5 años del inicio de la pandemia, y todavía estamos, yo diría ya, la cifra oficial, si quieres, va a salir en un par de semanas, para el cierre del 24, pero probablemente estemos en algo hoy recién cercano o igual en nivel real a lo que teníamos antes de la pandemia. No sé si nos ha costado entre pandemia más el gobierno del señor Castillo, ¿no? y la volatilidad política asociada, nos ha costado unos buenos años recuperar por lo menos lo que teníamos en el 19. Aquí lo que se necesita para seguir promoviendo obviamente es más inversión, ¿no? Más inversión privada que promueva empleo y que promueva mayores ingresos, ¿no? Esa es la única manera a largo plazo de hacerlo, ¿no? Y para eso necesitamos un clima político más estable que ojalá podamos tener
a partir de las elecciones, no una vez conocidos los resultados de las elecciones del próximo año. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable a Diego Macera, a quien seguramente lo volveremos a conversar cuando tengamos ya mayores cifras para compararlas también con todo ese manual que usted trabajó en su último libro que habla justamente sobre la economía en el Perú. Muchísimas gracias, muy amable. Encantado, gracias por la invitación.